Amigos del Eco Exploratorio, muy buenas tardes. Mi nombre es Henry Rivera y como de costumbre estoy en la tarde de hoy con ustedes a través de Ciencia Virtual, edición Soluciones Innovadoras. Y el día de hoy pues tenemos a un gran invitado que para ustedes va a estar conversando sobre los embalses de Puerto Rico, retos de manejo para un futuro resiliente. Pero antes de presentar a nuestro recurso del día de hoy, recuerden que si nos están viendo a través de Facebook Live, pueden escribir sus saludos y sus preguntas a través de los comentarios. A mano derecha, si está a través de la computadora, o abajo, si está viéndonos a través de su celular, puede ir escribiendo sus preguntas y sus inquietudes para que nuestro recurso del día de hoy pueda, de ser posible, contestar sus preguntas en vivo junto con este servidor. Estaré con ustedes a través de los comentarios, dando pues seguimiento y cualquier cosita, pues cualquier asistencia técnica, estaré también para ayudarles. De igual manera, si nos están viendo a través de Zoom, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la tarde de hoy. Les recuerdo que durante la presentación el chat permanece cerrado, que cualquier saludo, comentario o pregunta, muy importante, en especial las preguntas, pueden enviarlas por el espacio de Q&A. Si usted nos está viendo a través de su computadora, se supone que los botoncitos que están aquí abajo, entre ellos esté el de Q&A, Q y A, donde al abrir la ventana puede escribir sus preguntas y saludos que con mucho gusto estaré para asistirles durante la tarde de hoy, y de ahí estaremos extrayendo preguntas para que nuestro recurso del día de hoy, de igual manera, las pueda contestar en vivo. Hoy es nuestro quinto día de Ciencia Virtual edición Soluciones Innovadoras. Mañana los esperamos con doble tanda. Estaremos a las 11 de la mañana con el Nelson Ortega, quien estará hablándonos sobre la astrofotografía, la fotografía de los astros, de las estrellas y los planetas, a las 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde estaremos con los estudiantes de Eco Exploratorio STEAM Accelerator Program, quienes estarán presentándonos los resultados del campamento que está corriendo a través de toda esta semana, desde este pasado martes hasta mañana sábado. Muy pendientes para ese gran momento para los jóvenes que han estado con nosotros toda esta semanita. Bueno, sin más preámbulo, más tardecito regreso con ustedes para más información y para la sesión de preguntas con el recurso del día de hoy. Y pues me honra en presentarles al doctor Jorge Ortiz Zayas, catedrático del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, quien va a estar hablándonos sobre los embalses en Puerto Rico, retos de manejo para un futuro resiliente. Ahora que estamos en esta temporada de una sequía bastante fuerte, tenemos que prepararnos y estar conscientes de nuestro efecto en el medio ambiente y cómo debemos de prepararnos para esta temporada de sequía. Así que con ustedes, el doctor Jorge Ortiz Zayas. Muchas gracias, Henry. Y igualmente, gracias al Ecoexploratorio por esta invitación a esta tarde. Me gustaría discutir un tema que, como dice Henry, ha estado en la discusión pública recientemente debido a las condiciones climáticas que nuevamente hacen que el agua escasee. Así que espero que podamos tener un rato de aprendizaje común y que en la sección de preguntas podamos aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Soy profesor en la Universidad de Puerto Rico. Estoy adscrito al Departamento de Ciencias Ambientales. Y allí dirijo un programa de investigación en el campo de la limnología. La limnología, para los que no lo sepan, es una disciplina que se enfoca en el estudio de las propiedades químicas, físicas y biológicas de los cuerpos de agua interiores. Entiéndase, ríos,
manantiales, quebradas, estuarios incluso, y aguas subterráneas. Es una disciplina interdisciplinaria en el sentido, ¿verdad?, de que combina elementos de esas tres disciplinas, y es la contraparte en el estudio del ciclo de agua global de la oceanografía. La oceanografía, como sabemos, se enfoca en el estudio de los océanos, también de distintas perspectivas científicas. Así que es para mí un honor estar nuevamente con ustedes, y allí a las órdenes. Aquí tengo mi correo electrónico y la dirección de mi laboratorio por si alguien tiene alguna consulta o pregunta o quiera contactarnos más adelante. Este es el bosquejo que les propongo para la charla de hoy. Me gustaría comenzar haciendo un recuento o un repaso de la hidrología de Puerto Rico. Para aquellos que sean nuevos en el campo, puede ser útil entender la realidad hidrológica de la isla. Luego, enfocándonos en el tema de los embalses y el manejo de los mismos, me gustaría repasar lo que ha sido el desarrollo histórico del proceso de construcción de embalses en Puerto Rico. En esa secuencia propongo discutir lo que yo considero son 4 retos que Puerto Rico se enfrenta y que deberíamos atender en los próximos años o décadas. Primer reto, cómo ver el recurso de agua desde una perspectiva diferente y ver los ríos como ecosistemas. No necesariamente como conductos de ese recurso tan valioso que es el agua, sino como entes que transforman materiales, transforman nutrientes y propician que haya también vida, ya sea en los ríos, los embalses o en los estuarios. También propongo como discusión que tratemos el tema del cambio climático y cómo vamos a manejar el agua en esos tiempos tan retantes que nos ha tocado vivir. También propongo, ¿verdad?, una discusión donde miremos cómo podemos aumentar la eficiencia en el uso de agua. Puerto Rico ciertamente ha tenido una disponibilidad de agua bastante grande. Hemos sido bendecidos en ese sentido. Sin embargo, quizás por esa abundancia de agua que muchos hemos disfrutado, a veces no la usamos adecuadamente. Y yo creo que tenemos que, según nos enfrentamos al cambio climático y a posibilidades de sequía extrema, ser más eficientes en el uso de agua. Finalmente, como reto, propongo una estrategia que ya el mundo entero le está aplicando, que es lo que se conoce como manejo integrado de recursos hídricos, donde todos los sectores, no solamente los especialistas en el tema del agua, los que estudiaron ingeniería, los que estudiaron ciencia como yo, sino que todos los sectores, ya sean personas que hayan estudiado o que no hayan estudiado el tema, pero que desde sus perspectivas, ¿verdad?, puedan sentirse parte de las soluciones y contribuyan de una manera activa en el manejo del recurso agua, que es vital para la vida. Finalmente, pues haré unas recomendaciones finales. Entonces, para repasar, comienzo hablando de lo que es la hidrología de Puerto Rico. Esto que ven aquí es el mapa fisiográfico de Puerto Rico, o lo que llamamos, ¿verdad?, el mapa topográfico. Y es importante partir de aquí porque esta es nuestra base física. Nuestra isla, como la conocemos, tiene unos rasgos fisiográficos muy particulares. Primero, está ubicada en una zona donde los vientos alisios que vienen del área del Atlántico Norte, en esta dirección noreste, básicamente es la fuente principal de humedad. Los vientos alisios, cuando llegan a Puerto Rico, chocan ya sea con la Sierra de Luquillo, que vemos aquí, o con nuestra cordillera central, que tiene unas elevaciones significativas en algunas zonas.
esa interacción entre el viento húmedo, la humedad de esas zonas, de esas masas de aire y la topografía montañosa de la isla hace que en el norte de Puerto Rico llueva mucho más, ¿verdad? Y eso se conoce como el efecto orográfico. Esa actividad de lluvia tan abundante en las laderas del norte propician que hayan ríos caudalosos, como es el río Grande de Loíza en esta zona, el río La Plata, el río Manatí, el río Grande de Arecibo, etc. Esa misma condición hace que en el sur tengamos ríos menos caudalosos, algunos de ellos intermitentes, con agua solamente en ciertas épocas. Y eso se debe al efecto orográfico nuevamente, que produce una sombra de lluvia que limita la cantidad de agua que llega al sur, porque toda se vierte en el norte. Ese patrón ha sido el responsable también de generar ríos largos en el norte y más cortos en el sur, y una cordillera central que está también morfológicamente degradándose o desgastándose diferencialmente más en el norte que en el sur, nuevamente por la acción erosiva del agua. Así que la fisiografía nos ayuda a entender muchos aspectos de la hidrología. Igualmente la interacción de esa fisiografía con la geología que establece los cimientos, ¿verdad?, estructurales de la isla. Es importante conocerla porque el agua interactúa con ella igualmente. Tenemos un núcleo volcánico en el centro de la isla, donde está la cordillera central, que como decía se está desgastando. Y genera, entre otras cosas, material que se transporta a las zonas de bajo relieve, como son las costas, y allí se forman lo que conocemos como valles aluviales en las zonas costeras, que son estas zonas amarillas. En el sur también tenemos la misma condición, tenemos valles aluviales de gran extensión que tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua. Esos están alrededor de la isla, cerca de zonas de deposición o de bajo pendiente. También tenemos, afectando el movimiento de agua, las rocas sedimentarias que llamamos las calizas, es una roca de carbonato de calcio muy susceptible a la disolución del agua, lo que crea cavidades donde el agua discurre y puede formar hasta maravillas como las cuevas que conocemos en el Parque de las Cavernas del río Camuy y en otros sistemas importantes que tenemos en esta zona norte. También aquí se almacenan grandes cantidades de agua. Y no es casualidad que ahí se establezcan farmacéuticas históricamente para usar el recurso de agua que ha sido tan abundante. Entonces, nuevamente, mirando la hidrología, podemos simplificarla de tal manera que podamos ver las entradas y salidas de agua de una forma clara, y quiero enfatizar en esta imagen que representa un Puerto Rico bien simplificado, este espacio que puede ser nuestra isla, y aquí está representada las entradas y salidas de agua. Lo más importante que quiero enfatizar ahora es la precipitación. En Puerto Rico la precipitación cae principalmente en forma de lluvia. En otros países la precipitación cae en forma de nieve, granizo y neblina. Nosotros tenemos principalmente lluvia, aunque también cae granizo en ocasiones, y también tenemos neblina en las zonas altas de las montañas. Pero en promedio recibimos cerca de 69 a 70 pulgadas de lluvia anual. Eso es una cantidad relativamente considerable si nos comparamos con países que escasean el recurso. Sin embargo, no toda esa agua está disponible para aprovechamiento del ser humano, ya que cerca de un 60% o el equivalente a 42 pulgadas regresan a la atmósfera en forma de vapor de agua a través del proceso conocido como la evapotranspiración.
Ese proceso de evapotranspiración que remueve más de la mitad de la cantidad de lluvia que cae se debe a la evaporación, que como sabemos, ¿verdad? Es el cambio del estado físico del agua en su estado líquido a gaseoso cuando aumenta la temperatura, y también la transpiración, que tiene que ver con el uso de agua por las plantas. Las plantas durante el día hacen fotosíntesis. En ese proceso necesitan CO2 de la atmósfera y abren unas estructuras en sus hojas que se conocen como los estomas. Esas estructuras conocidas como los estomas se abren para que entre el CO2, pero también sale agua que la planta ha obtenido de su sistema de raíces. Y esas pérdidas de agua a través de ese proceso un poco incidental, porque es agua que no entra en ningún proceso bioquímico en la planta, es agua que se pierde. Entonces, no la puede aprovechar el ser humano. Fíjense que la diferencia entre la lluvia y la evapotranspiración viene a ser el agua que podemos ver moviéndose a través de las escorrentías que saldrían al mar a través de nuestros ríos. Eso equivale en Puerto Rico aproximadamente a 24 pulgadas de agua anual. De esa hay otra cantidad también relativamente pequeña, que es la que se infiltra a los acuíferos. Y es importante que sepamos, ¿verdad?, que Puerto Rico no solamente usa agua de los ríos, sino usa una cantidad importante de agua de los acuíferos. Cerca de un 20% del agua que usamos es agua subterránea, y el 80%, el remanente 80% es agua superficial proveniente de los ríos. Debido a la fisiografía escarpada, las montañas que tenemos, llueve y el agua en unas horas llega al mar. Entonces el ser humano ha tenido que construir embalses para aprovechar esa agua. El puertorriqueño ha sido muy efectivo en ese proceso. Como vamos a ver en unos minutos, hemos construido muchas represas, pero aún con todas las represas que hemos construido, tenemos la capacidad de almacenar el equivalente a 1 pulgada de toda el agua que cae en Puerto Rico. El resto es agua que va a seguir moviéndose a través de los ríos y llega al mar. En ese proceso sostiene, debo mencionar, ¿verdad?, ecosistemas importantes como los ecosistemas estuarinos, que son elementos importantes del ambiente costero. Parte del agua también subterránea, ¿verdad?, también descarga a los océanos a través del lecho marino. Si miramos la lluvia a nivel de la isla, vamos a ver que se distribuye de una manera desigual, nuevamente debido a ese efecto de la fisiografía de la cordillera central. Vemos nuevamente zonas en el norte con cantidades de lluvia más altas que las del sur, y vemos las cantidades mayores de agua que caen al año. Estas son pulgadas al año que caen en la zona de la Sierra de Luquillo. Hasta 160 pulgadas se registran en la parte más alta de esa sierra. En nuestra cordillera central tenemos picos que reciben sobre 100 pulgadas en algunas ocasiones. La sombra de lluvia que hace que el sur sea más seco limita la lluvia, y tenemos zonas que apenas reciben el equivalente a 35 pulgadas cerca de la costa. Aquí tenemos el bosque seco de Guánica, que es un ecosistema muy particular que se ha adaptado a esa condición de sequía extrema, creando, ¿verdad?, o evolucionando especies de plantas que pueden manejar ese estrés hídrico. Algo interesante que quiero resaltar en este mapa de lluvia anual es que se da un efecto también de sombra de lluvia en las laderas del sur de la Sierra de Luquillo. Esta cuña que vemos aquí en forma de lengua lo que establece es que hay una diferencia importante entre la lluvia que cae en las laderas del norte de la Sierra de Luquillo y las que drenan hacia el sur.
Eso es importante porque la cuenca que ahora mismo está recibiendo menos agua en Puerto Rico es la cuenca del Río Grande de Loíza, que se encuentra precisamente en esta zona que les menciono. ¿Okay? Si miramos ahora el otro mapa de la evapotranspiración anual, vemos que nuevamente tenemos zonas con evapotranspiración desigual. En el sur, de las 35 pulgadas que caían de agua, 30 regresan en forma de vapor de agua a la atmósfera. O sea que el sistema mantiene 5 anuales. Eso es prácticamente, ¿verdad? Casi nada. Miren otro dato interesante. En la Sierra de Luquillo, donde caían 160 pulgadas de agua anualmente, la evapotranspiración es bien bajita en el pico de la sierra, cerca de 28 pulgadas anuales. Y eso se debe a que la evapotranspiración, para que sea efectiva, tiene que ocurrir en condiciones de un gradiente o una diferencia entre la humedad del aire y la humedad del suelo. En la Sierra de Luquillo, y especialmente en la parte más alta, debido a la influencia de los vientos alisios que les mencioné ahorita, que vienen del noreste y que dejan mucha humedad en esta zona, el sistema no tiene diferencias entre la humedad del aire y la humedad del suelo. Por lo tanto, no hay un gradiente o una diferencia que propicie la evapotranspiración. Entonces, lo que ocurre es que no hay condiciones propicias para que las plantas transpiren mucho. Así que lo que hay es un exceso de agua debido a que la vegetación usa muy poco. Y si usted tiene mucha lluvia cayendo y poca evapotranspiración, el efecto de eso es una escorrentía continua en esa zona de la Sierra de Luquillo. Fíjense que aquí está el mapa de la escorrentía anual. Eso es lo que discurre por la superficie de Puerto Rico. Luego de que se evapotranspira el agua, lo que queda es lo que va a nutrir a los ríos. Y aquí aparecen los valores de la escorrentía anual para Puerto Rico. Fíjense que en la Sierra de Luquillo, nuevamente, una abundancia de agua sobre 100 o cerca de 100 pulgadas al año. Eso se traduce a ríos donde quiera, a manantiales brotando donde quiera, a una cantidad de agua brutalmente magnífica, ¿verdad? Que es un atractivo turístico para la gente. Fíjense nuevamente, en el sur la escorrentía es muy bajita, eso hace que algunos ríos no tengan agua aparte del año. Y en el norte pues tenemos escorrentías un poco más altas debido a esa relación que expliqué. Así que esa interacción entre la topografía, la lluvia, la evapotranspiración, genera escorrentías que dan forma a lo que se conoce como el paisaje hídrico o hidrológico o hidrográfico de Puerto Rico. Y aquí lo ilustro con un mapa de cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas representadas en este mapa son las principales que se han estudiado bastante ya. Fíjense que las más grandes están en el norte nuevamente y las más pequeñitas están en el sur. En total, reconocemos 134 cuencas. De esas, 54 se consideran cuencas mayores o que contienen ríos de importante caudal. Tenemos también 10 cuencas consideradas menores y 70 áreas costeras, que son estas zonas cerca de la costa que apenas poseen áreas de captaciones importantes. Pero es importante, ¿verdad?, que sepamos que el manejo de agua debe circunscribirse a las cuencas debido a que ellas regulan el movimiento de agua en el paisaje. Cada pulgada cuadrada de Puerto Rico está afiliada a una cuenca, está asociada a una cuenca y de alguna forma el agua se va a mover. Así que conocer las cuencas es esencial para un manejo efectivo del recurso agua. Entonces Puerto Rico, como les decía, ha sido muy efectivo
tratando de aprovechar el agua al máximo. Históricamente en nuestro desarrollo, particularmente en el siglo pasado, que fue tan rápido, se debió a la disponibilidad de agua y a la capacidad que tuvimos como sociedad de capturar las escorrentías. Así que voy a dedicar unos minutos al repaso del desarrollo histórico. Para eso voy a utilizar varios recursos. Este que está aquí a la izquierda es un estudio en el que participé junto a varios profesionales de primera que trabajábamos en el desarrollo de un borrador para el Plan de Aguas de Puerto Rico bajo la oficina del Departamento de Recursos Naturales, que dirigió el desarrollo de ese plan. Estuve a cargo del estudio de caracterización de embalses en aquel momento. Estamos hablando del 2004. También voy a hacer referencia a la información que aparece disponible en la página de internet del Departamento de Recursos Naturales del Plan Integral de Agua. Y también voy a hacer referencia a esta otra página que también recomiendo para los que quieran más información. Recursos de Agua de Puerto Rico es una página que desarrolló el ingeniero Ferdinand Quiñones, quien ha sido mi mentor a través de mi carrera. Ferdinand ha trabajado toda su vida estudiando el tema del agua en Puerto Rico y se considera uno de los expertos más productivos que hay en este campo. Y luego del retiro generó esta enciclopedia de agua, digo yo, porque la cantidad de información es enorme. Así que ahí está el enlace y recomiendo que la visiten para información sobre el tema del agua, de diferentes subtemas. En esa información ¿verdad? Que tenemos, se resalta el inventario de embalses. Nosotros tenemos una gran cantidad de embalses, en total 39 embalses. Los llamo embalses y no lagos porque no tenemos lagos naturales. Nosotros en Puerto Rico construimos embalses, ¿verdad? No tenemos lagos naturales como hay en otros países. Entonces, de ellos, 18 son lo que llamamos embalses mayores, porque tienen una represa con una altura más de 100 pies. Tenemos embalses intermedios, entre 40 y 100 pies de altura sus represas, y otros 10 que son pequeños, entre 25 y 40 pies de altura las represas. También tenemos embalses que a través de los años se han ido colmatando de sedimentos, se han ido tapando, se han ido haciendo, ¿verdad?, inservibles para el ser humano. Y eso se debe a que nuestra capacidad de retener agua indudablemente viene acompañada del entrampamiento de los sedimentos en los embalses. El agua que nace en la parte alta de nuestra montaña, esos ríos que discurren por esas cuencas, mueven agua y también mueven sedimentos. Entonces, si usted construye un embalse, va a atrapar agua y también el sedimento que viene con el agua. Así que es algo inevitable con estos diseños de embalses convencionales. Como vamos a ver, hemos ido mejorando esos diseños y ahora tenemos embalses fuera del cauce principal de los ríos que reducen la sedimentación. Algo también importante en este inventario es que nosotros ya habíamos comenzado hace unos años, antes de la crisis fiscal, la construcción o la planificación avanzada de otros 2 embalses en Puerto Rico, que ahora están detenidos. Me refiero al embalse de Valenciano, en el área de Juncos. Ese embalse iba a aumentar la capacidad de captación de escorrentías en la cuenca del río Grande de Loíza, que tiene ya carraízo también, pero debido a la alta densidad poblacional y a la demanda de agua que se preveía, se identificó esa zona para generar un embalse. También tenemos otro proyecto en planificación detenido, que es el embalse de Beatriz. Esto está en un barrio de Calley. Ambos, nuevamente, la crisis fiscal
los detuvo, no hay capacidad de financiamiento para estos proyectos y igualmente la migración redujo en gran medida la demanda de agua. Así que tenemos un país con menos gente, con no necesariamente la misma demanda de agua y sin fondos para construir más embalses. Así que esta infraestructura que tenemos, yo creo que nos va a acompañar por buenos años, en lo que logramos superarla. En el 2004, en ese ejercicio del plan de aguas, hicimos un análisis de cómo Puerto Rico compara con otros países en cuanto a la cantidad de represas construidas y en mi análisis Puerto Rico llegó al sexto. Así que en represas por milla cuadrada tenemos una alta densidad de las mismas. Eso nos iguala, ¿verdad?, a países, a un grupo selecto de países que tienen una infraestructura para capturar las correntías importantes. Así que en ese sentido nos distinguimos, ¿verdad?, del resto de los países. Tenemos una infraestructura construida de represas bastante densa. Si miramos el desarrollo de estos embalses a través del tiempo, en esta gráfica podemos ver que el impacto que ha tenido ese desarrollo de embalses, desde el primero que construimos, que fue el embalse Comerío 1, en esta gráfica vemos en el eje de X los lagos en orden de construcción, desde el primero que fue en Comerío hasta el último o de los últimos que fue Cerrillos. Aquí falta el portugués, que fue construido posteriormente. Entonces en el eje de Y, en este eje aquí, vemos la capacidad de almacenaje de cada embalse en acre-pie. Acre-pie es una unidad de volumen que utilizan los hidrólogos mucho. Equivale al volumen que se almacena en un espacio con unas dimensiones de un acre, más o menos una cuerda de área superficial, inundado con un pie de agua. Imagínate una cuerda de terreno inundada con un pie de agua, eso es un acre-pie. El origen de esa unidad es agrícola, se utilizaba mucho cuando se trabajaban las dotaciones de riego y se ha quedado como una unidad en el campo. Así que aquí vemos la construcción de los embalses y las capacidades de almacenaje de cada uno. Como podemos ver, de todos los embalses que se han construido, el de más capacidad es Toabaca, que tiene cerca de 56.000 acres-pie. Le sigue Cerrillos, que tienen cerca de 48.000 acres-pie. Luego Caonilla, aquí está Caonilla, está en la cuenca del Río Grande de Arecibo, con cerca de 45.000 acres-pie. Y luego viene Oaxaca, luego La Plata, Dos Bocas y el lago Loíza es el séptimo en capacidad. Está por aquí, miren, este es Loíza o Carraízo, tiene dos nombres. La capacidad de almacenaje acumulativa es lo que aparece en esta línea azul. Según se fueron construyendo, fuimos añadiendo capacidad a nivel nacional, ¿verdad? Y eso es lo que demuestro aquí, ¿verdad? A través del tiempo aumentó paulatinamente esa capacidad de almacenar agua. Por eso es la capacidad original, recuerden, la sedimentación la fue reduciendo. La primera etapa de construcción de represas en Puerto Rico estuvo justificada por las necesidades de agua para riego y energía hidroeléctrica. Así que podemos agrupar este primer grupo de embalses sirviendo esas dos funciones: riego agrícola y producción hidroeléctrica. Estamos hablando de que comenzamos el siglo pasado con un país totalmente agrícola, así que las demandas de agua para agricultura eran importantes. Esa era la base de la economía. Y según fue fortaleciéndose la agricultura, había necesidad de proveer electricidad, así que utilizamos nuestros recursos hídricos para generar esa electricidad tan necesaria.
Luego, la segunda mitad del siglo, las construcciones de embalses sirvieron otros propósitos, principalmente para abasto público. Aquí hablamos del embalse Sidra, Las Curías, la Loíza, y otros vinieron a servir otra función, que es el control de inundaciones. Puerto Rico se desparramó de una manera desordenada en muchos lugares y ocupamos los valles inundables de nuestros ríos hasta el punto que, ¿verdad?, se convirtió en un problema que hubo que atender. Y una de las medidas para atenderlo es con los embalses, que se tienen que diseñar de una manera particular para controlar inundaciones. Eso, es importante establecer eso porque nosotros en Puerto Rico tenemos muchos embalses, no todos están diseñados para control de inundaciones, sin embargo, se tratan de utilizar para ese propósito, pero la capacidad de control de inundaciones es limitada. Vamos a repasar las represas para riego. Aquí están los distritos de riego en Puerto Rico, son tres. El distrito de riego de la costa sur, que se divide en el distrito de riego del canal Guamaní y de Patilla en la parte oeste, y el canal de Juana Díaz en la zona este del distrito de riego. Tenemos el distrito de riego del Valle de Laja en el área suroeste de Puerto Rico y el distrito de riego de Isabela en el área noroeste. Estas son las áreas que los distritos de riego riegan por diseño, ¿verdad? En Puerto Rico. Miren que la costa sur es la más importante, 27.000 acres, seguida de 17.000 en el Valle de Laja. El más pequeño es el de Isabela, con 5.800 acres. Los embalses de cada uno de estos distritos de riego varían, ¿verdad? En el caso de la costa sur hay 6 embalses que recogen las aguas de la cordillera central, donde llueve mucho, y las mueven hacia las laderas del sur, donde el agua escasea. De esa manera podemos regar los cultivos y propiciar la agricultura allí. Carite, Patilla, Guayabal, Matrulla, Guineo y Melanía son esos embalses que suplen ese sistema. Isabela solamente se suple del lago Oaxaca o del embalse Oaxaca, mientras que el Valle de Laja hay 5 embalses: el Guayo en Castañer, Luquetti en Yauco, Loco en Sabana Grande, Yauco. Prieto está ahí arriba en la zona alta de Intermaricao, y Yahuecas también se encuentra en esa vecindad. Así que estamos viendo un inicio, ¿verdad?, de la construcción de embalses para riego. Si miramos cómo se han operado estos sistemas, vamos a empezar con el distrito de riego de la costa sur, la sección este. Estos son los embalses, vamos a verlos rapidito. Carite, construido en el 1913, una represa en tierra. Patilla, 1914, esta es una represa en concreto. La sección oeste del distrito de riego de la costa sur incluye Guayabal en Villalba, construido en el 1913. Coamo, 1914. Vamos a ver ahora en el área del distrito de riego de Isabela. Este es el único embalse que suple agua, Oaxaca, construido en el 1928. Fíjense que ya estos embalses tienen más de 100 años, algunos, otros están cerca de cumplir el siglo. Estamos viendo ahora en el lago, en la zona del Valle de Laja, los embalses Luquetti, construido en el 52. Este está ubicado en Yauco. Guayo, Castañer, un embalse bastante grande. Yahueca, construido en el 56. Estos son los principales, aunque falta Prieto allí, que no tengo fotos para mostrarles. Si hicimos un ejercicio para ver cómo se usaba el agua en estos distritos de riego, disculpen, y ese es el balance de agua para todos los distritos de riego de Puerto Rico para ese periodo, el 2002-2003. Fíjense que la agricultura ya no es el cliente principal de estos distritos de riego. La Autoridad de Acueductos Alcantarillados sí lo es. Ella consume cerca de la mitad del agua, 46% según esto estimado. Así que eso ha cambiado el panorama
en el Puerto Rico moderno, donde la agricultura, lamentablemente, ¿verdad? Ya no es el usuario principal. Pero Puerto Rico ha aprovechado esa infraestructura de los canales de riego para llevarle agua a la gente que en muchas de estas zonas necesita del servicio. Vamos a ver las represas hidroeléctricas. Aquí están las represas hidroeléctricas construidas en Puerto Rico durante esa primera parte del siglo pasado. Estos son los sistemas activos. Voy a ir rapidito sobre ello. Aquí están los inactivos. Eso es importante establecer. Puerto Rico tiene muchos sistemas hidroeléctricos que ya no funcionan. Se han ido abandonando a través de los años. Es importante que miremos esto. Esto es la capacidad de los sistemas hidroeléctricos según fueron construidos nuevamente en orden cronológico. La capacidad acumulativa aparece en la línea azul. Y obviamente, ¿verdad? Logramos durante esa época electrificar el país con un recurso renovable que era el agua. El problema fue que esa capacidad hidroeléctrica, ¿verdad? Se fue reduciendo a través de los años. Miren este análisis. Esto es comparando nuestra capacidad hidroeléctrica y nuestra capacidad de almacenaje de agua, que fueron mano a mano subiendo, ¿verdad? Según se fue invirtiendo en esta infraestructura. Carite, un embalse importante, hidroeléctrico, Comerío, 1907, uno de los primeros que construimos, seguido de Comerío 2, Icaco, esto está en la Sierra de Luquillo, 1929, Guineo, 1931, Matrullas en Orocovis, 1934, Dos Bocas, 1942. Esta infraestructura en Dos Bocas es ahora vital para el manejo de agua, debido a que el agua que sale de aquí sirve al supraproducto de la costa norte, que le provee agua a San Juan y a los municipios entre Arecibo y San Juan. Entonces todo el agua pasa por la turbina de esta hidroeléctrica, así que es esencial que se mantengan esos caudales y las condiciones de esa hidroeléctrica para que continúe, ¿verdad?, manejándose el agua de una manera apropiada. La Garza, 1943, un embalse muy particular por la forma de su estructura de salida de agua. Es como un cono o una trompeta. Le llaman también en inglés Morning Glory, diseño de Morning Glory. Caunilla, 1948. Esto está aguas arriba del lago Dos Bocas. El agua que sale de aquí entra a Dos Bocas y allí genera electricidad nuevamente. O sea que el agua se utiliza en dos ocasiones para producir electricidad. Aquí estoy comparando la capacidad acumulativa hidroeléctrica y la capacidad actual. La diferencia se debe al abandono, ¿verdad? Y según algunos embalses se fueron sedimentando, pues se abandonan las hidroeléctricas y al final tenemos una capacidad reducida comparada con la original. Originalmente teníamos sobre 120.000 kilovatios. En ese último inventario estábamos cerca de los 60.000. Probablemente ha bajado un poco más. Después del huracán María han habido iniciativas de algunos alcaldes para aumentar esa capacidad y puede que aumente en el futuro. Para concluir, quiero que vean esta gráfica. Aquí estoy mostrando la población de Puerto Rico desde 1895 hasta el 2005. ¿Verdad? Ven que fue aumentando progresivamente a un mismo ritmo. Aquí está en esta escala de la izquierda la capacidad acumulativa hidroeléctrica de Puerto Rico. Según fuimos construidos los embalses, fuimos construyendo embalses, esto fue lo que generamos. Pero después de mitad de siglo, cerca de 1956, las demandas eléctricas fueron demasiado porque el modelo eléctrico, el modelo económico cambió a uno de manufactura y comenzamos a construir las termoeléctricas que dispararon la capacidad eléctrica de Puerto Rico.
Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 plantas que se fueron añadiendo. Aquí debe estar Costa Sur, San Juan, Aguirre, y ¿verdad? Todas las que tenemos en Puerto Rico o que teníamos en ese momento activas. Lo que quiero mostrar, ¿verdad?, es la diferencia en magnitud, ¿verdad? Las termoeléctricas tienen una capacidad muy superior a las hidroeléctricas. Sin embargo, las hidroeléctricas siguen siendo necesarias debido a que el manejo de agua está atado a la operación de muchas hidroeléctricas. Así que tenemos que invertir en ellas porque de otra manera nos quedamos sin agua. Como ya vimos, acueductos usan mucha agua de las hidroeléctricas. Entonces, si no operamos esas hidroeléctricas adecuadamente, vamos a tener problemas. Así que hay que mantenerlas y mejorarlas si es posible. Las represas que luego construimos fue para abasto público y control de inundaciones. Las Curías, 1946, una de las que sirvió San Juan por unos años, ya no se usa. Carraízo, construida en el 1953, en concreto. Toabaca, en el área de Villalba, una el embalse más grande que tenemos actualmente en Puerto Rico. La Plata también sirve San Juan, construido recientemente, un poco más reciente, 1974. En el sur tenemos dos embalses relativamente nuevos, el embalse de Cerrillos y el embalse de Portugués, ambos construidos para controlar las inundaciones en Ponce y a la misma vez aumentar el abasto de agua. Esta es una imagen de Cerrillos, terminada la construcción en el 1991, con una capacidad de casi 48.000 acres pie de agua. Es una represa en tierra de sobre 300 pies de altura. La administra el Departamento de Recursos Naturales. Esta es la otra represa del sistema de Ponce, Portugués. Esta es totalmente diferente. Es una represa tipo arco construida en concreto de sobre 200 pies de alto, con una capacidad de almacenaje, sin embargo, limitada, ¿verdad? Mucho más pequeña que la de Cerrillo, 9.500 acres pie. Es la única en el Caribe con este diseño de arco en concreto. Miren el costo, o sea, casi 400 millones de dólares. La mayoría de fondos federales, una cuarta parte de fondos locales. Le da protección contra inundaciones a los residentes de Ponce, 40.000 residentes en efecto. Y también un dato interesante, como es una represa moderna, se diseñó para resistir un sismo de una escala 8.25, la escala Richter de magnitud 8.25. Con la actividad sísmica reciente es importante recalcar, ¿verdad?, que tenemos una infraestructura sensitiva a los sismos y tenemos que estar pendientes y monitorearla. Puerto Rico tiene una división de seguridad de represas que administra la Autoridad de Energía Eléctrica, donde peritos continuamente van a visitarla. Y es importante que estas unidades estén bien capacitadas y bien equipadas, ¿verdad?, con recursos para que puedan manejar estos embalses ante este aumento de la actividad sísmica, ¿verdad? Eso es esencial. Una imagen de la represa Portugués. Los últimos diseños han sido totalmente diferentes porque hemos visto que la sedimentación reduce la capacidad de almacenaje de agua y de pronto la inversión alta que hicimos se pierde. Este es el embalse convencional a la izquierda. Vemos aquí un río y aquí está la represa. Entonces vemos también que en un embalse convencional se pone el embalse encima del río principal para atrapar el agua. El problema es que también atrapamos la tierra que baja y los sedimentos que se van acumulando. El nuevo diseño que lleva ya en Puerto Rico unos años ya aprobado es los embalses fuera del cauce y están aquí representados a la derecha. En el embalse fuera del cauce, el río principal no se impacta con una represa como acá, sino que tenemos una toma de agua pequeña. Esa toma de agua sirve por gravedad un embalse que se construye en un tributario alejado del río principal y el agua sale entonces para servir los propósitos, ¿verdad?, que se ha diseñado de ese embalse. La ventaja de este diseño es que podemos llevar agua
sin sedimento o con una cantidad mínima de sedimento. Comparando la vida útil de los embalses fuera del cauce con los embalses convencionales, vemos que la mayoría de los embalses convencionales tienen una vida útil reducida. Loíza, Prieto, Luchetti están por ahí los 40 años, 50 años, ya están llegando a su vida útil. Pero los embalses fuera del cauce, los estimados de vida útil sobrepasan los 500 años. Según Ferdinand Quiñones, vamos a estar 1000 años sin problemas en estos embalses. Tenemos la represa del Río Blanco y Fajardo como los embalses fuera del cauce que ya estamos operando. Pero la mayoría de nuestros embalses son convencionales. Esta es una imagen de Fajardo construida en el 2006, ya está en operación desde entonces. Esta es la represa de Río Blanco, también fuera del cauce, terminada la construcción en el 2010. Los dos embalses en planificación que les mencioné ahorita, que se detuvieron, Valenciano es uno, ese lleva en planificación desde el 1969. Los costos de construcción recientes rondaban los 250 millones. Le iba a dar agua a Las Piedras, San Lorenzo, Gurabo, Juncos y Caguas. El otro era Beatriz, que iba a costar 225 millones para darle agua a usuarios de Calle y Caguas. Ambos detenidos hasta nuevo aviso. Muy bien, si miramos los embalses ahora como una unidad y miramos cómo esa capacidad de almacenaje de todos ellos han ido cambiando según se fueron construyendo, vamos a ver que aquí la capacidad original aparece en azul y la capacidad actual al 2013 aparece en rojo, ¿verdad? Según la sedimentación va ocurriendo, perdemos capacidad de almacenaje a nivel nacional. Este es un ejercicio agrupando todos los embalses, recuerden. Así que esa es la descripción del desarrollo de los embalses. Vamos ahora a entrar en una discusión sobre los retos que para mí son esenciales para manejar estos embalses de una manera efectiva al futuro. Primer reto, manejar los ríos como ecosistema. Históricamente los ríos se veían como unos conductos de agua que llevaban ese preciado recurso a un embalse y de ahí sacábamos el agua para consumo, para cualquier uso. Pero con esa visión fuimos degradando de una manera acelerada los ecosistemas a tal extremo que a nivel mundial la mayoría de los organismos que se han extinguido son acuáticos. Eso contrasta con los peces, con las aves, con los mamíferos terrestres. La mayoría de los organismos que se han ido extinguiendo son debido al impacto que ha tenido la construcción de represas en nuestros ecosistemas. Así que hay que considerar esto de otra manera, hay que verlos como un recurso ecológico valioso. Voy a explicar por qué. Los ecosistemas en general son esenciales porque nos otorgan a los seres humanos servicios esenciales. En el caso de los ríos, igualmente, todos los ecosistemas en el planeta dependen de una fuente de energía externa, en este caso el sol, que va a incidir sobre las plantas, ya sea algas o musgos, y van a producir material que va a ser consumido por los organismos que viven en el río. Igualmente, los ríos reciben de las cuencas o de los bosques o de las zonas ribereñas aledañas a los ríos materia orgánica o hojarasca, ¿verdad? Que viene a ser una fuente de energía bien importante en muchos ríos. Esa materia orgánica viene a alimentar a microorganismos y a macroorganismos, como los que vemos aquí, que son parte de la cadena alimentaria y que eventualmente sirven de alimento para organismos como los peces. Otras funciones de nuestros ríos es que transforman la energía solar en energía química. Esa energía química que ahora está es energía solar que almacenan las plantas, es la que nos da alimento. Así que es esencial para la vida, tanto humana como no humana. Así que en ese sentido son vitales, ¿verdad? Para que el planeta siga funcionando.
Los ríos reciclan elementos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, entre otros elementos que hacen que los ecosistemas funcionen. También los ríos exportan grandes cantidades de agua dulce, sedimentos y materia orgánica que necesitan los ecosistemas costeros. Así que si usted corta ese movimiento de agua, sedimentos y carbono, vamos a afectar ecosistemas también costeros que sostienen también muchas comunidades humanas. Y debido a eso, pues acuñamos un concepto de servicios ecosistémicos o servicios de ecosistemas para tratar de hacer entender a la gente, mira, proteger los ecosistemas ayuda al ser humano porque nos da servicios que nosotros necesitamos para sobrevivir. Hay 4 tipos de servicios de ecosistemas, aquí están todos resumidos. Tenemos servicios ecosistémicos, lo que se llaman de aprovechamiento. Aquí está la producción de alimentos, la producción de agua, de madera, de combustible. Tenemos servicios ecosistémicos de apoyo, como el reciclaje de nutrientes, la formación de suelos, según los sedimentos se mueven en los ríos y se asientan en los valles, eso es formación de suelo fértil. La producción de primaria tiene que ver con la fotosíntesis y obviamente la producción de alimentos para el ser humano. Y también el desarrollo de habitáculos para que la vida silvestre se pueda desarrollar. También los ecosistemas proveen servicios culturales. La gente le encanta ir a los ríos para recrearse porque pueden allí tener una experiencia positiva a nivel espiritual, estética, educacional, y se recrean. Finalmente, mantener los ecosistemas funcionales es esencial porque nos dan lo que se conocen como servicios regulados o de regulación. Regulan el clima, las temperaturas, la cantidad de lluvia que cae. Mucho se debe a la cantidad de bosques que podemos tener en las cuencas. También la cantidad de bosques afecta las inundaciones. Mientras más bosques tengamos, menos inundaciones vamos a tener porque el agua es absorbida por el terreno debido a la gran cantidad de raíces que absorben el agua o propician que el suelo absorba el agua. Y finalmente, un servicio esencial es que las cuencas donde hay bosques o ecosistemas de bosques purifican el agua, nos dan agua de gran calidad y eso para los seres humanos es necesario. Entonces, esos servicios dependen de que los ecosistemas se mantengan operando y para eso tenemos que reconocer que un ecosistema funcional tiene que tener organismos, tienen que haber productores, consumidores, y esto que está aquí es lo que se conoce en ecología una red trófica, que es bien compleja. Ciertamente hay muchas flechas aquí y es porque los ecosistemas son complejos y el ser humano trata de entenderlos utilizando estos modelos simplificados, pero no dejan de ser complejos. Así que entender la complejidad de los ecosistemas acuáticos es esencial para poder manejar los ríos adecuadamente. Estos son imágenes de nuestra fauna acuática. Tenemos, como muchos de ustedes conocen, ¿verdad?, organismos nativos, muchos camarones que viven en nuestros ríos, peces como el cetí, tenemos caracoles, tenemos peces como el dajao y también tenemos anguilas que suben y bajan por los ríos. Exactamente tenemos 7 especies de peces divididas en 3 familias y 11 especies de crustáceos, ¿verdad?, divididas en 3 familias. Los camarones de agua dulce, de la familia Átida, aquí están las guávaras, y los palemónidos, que son los grandotes, los que son depredadores, que se conocen como los camarones grandes o los bocudos, le llaman en muchas zonas. El otro crustáceo importante es la bruquena de agua dulce, ¿verdad?, que tenemos en Puerto Rico, del género de Peribucera. Entonces es importante también reconocer que para mantener estos ecosistemas, los ríos tienen que actuar como ríos, y los ríos nuestros actúan de una manera bien dinámica. Esto que ven aquí es una gráfica que muestra un río, este es el río Grande de Manatí, en Ciales, que no tiene represa, es un río todavía bastante virgen en ese aspecto,
y lo que quiero que vean es cómo suben y bajan esos caudales a través del tiempo debido a la lluvia. Y eso es natural en los ríos de las islas del Caribe. Eso ha permitido que estas islas desarrollen una fauna que ha evolucionado siguiendo ese régimen tan dinámico de los ríos. En otras palabras, ellas tienen que adaptarse a golpes de agua y en ocasiones tienen que acceder al mar, porque nos rodean masas de agua salada. Así que los peces, para poder completar sus ciclos de vida, tienen que ir al mar en algún momento. Y aquí vemos dos tipos de migraciones. Muestro aquí el modo de migración conocido como la catadromía, que lo exhibe la anguila. En este organismo, las anguilas están habitando los ríos, ¿verdad?, como adultos, pero cuando llegan a su etapa de reproducción comienza una migración río abajo hasta llegar al mar, ¿verdad? Se cree que la anguila americana, que es la especie que tenemos, se reproduce en el mar de Sargazo. Y desde allí los jovencitos comienzan un proceso de reclutamiento río arriba. ¿Estamos bien, Hendrik? Nos quedan más o menos como unos 5 minutitos antes de finalizar y tenemos varias preguntitas que están muy buenas. Ok, muy bien. Me quedan unas cuantas imágenes así que voy a tratar de ir rapidito. Te agradezco, ¿verdad?, que me hagas el anuncio. Voy entonces a ir avanzando. El otro grupo de organismos migratorios son los anfídromos. En este caso, las larvas de los adultos las mueve el río por la corriente y suben río arriba los juveniles. Hemos tenido mucha investigación en este campo, de tal manera que hemos podido llevar esta información a través de imágenes como estos afiches a escuelas para que se vaya reconociendo el valor que tienen los ríos como ecosistemas. Es importante también recalcar, ¿verdad?, que nuestros antepasados usaban estos recursos de una manera sustentable y dependían de ellos. Un elemento importante ha sido que con el desarrollo del Plan de Aguas de Puerto Rico, en el 2004 ya el departamento reconoció que la fauna acuática era un recurso que hay que proteger, al igual que los hábitats de los ríos. Así que voy a mencionar que la investigación en el campo ha continuado. Hemos tratado de publicar trabajos que ayuden, ¿verdad?, en el campo de manejo de agua, y aquí hay un artículo que recomiendo para los que les interese. También hemos avanzado en los diseños, algunas tomas de agua que hemos construido luego de que toda esta información se ha hecho pública. Ha mejorado algunos hábitats, como en el caso del río Mameyes, que se hizo una toma moderna, sin represa. También en el río Fajardo, una represa fuera del cauce con una toma de agua que permite que el río mantenga un flujo mínimo de agua. Eso antes no se veía. Pero los retos continúan y creo que no me va a dar tiempo de hablar de todos, pero el otro es el cambio climático. ¿Cómo vamos a manejar el agua en tiempos de cambio climático? Tenemos una preguntita que si acaso podemos poder discutirlo en la sesión de preguntas. Y Claro. tenemos oportunidad para entrar en el tema. Muy bien. Entonces me dices que me vas a hacer una pregunta. Sí, que en la sesión de las preguntas tenemos unas relacionadas al tema de Ok, cambio. A lo mejor ahí podemos entonces... claro. Ok. Pues tú me dices, ¿me detengo aquí o continúo? Si quiere, creo que tienen unas comparativas muy interesantes sobre las sequías anteriores. Ok, muy bien. Voy a ir. Para en eso rapidito. Claro que sí. Predicciones para Puerto Rico y el Caribe las conocemos, ¿verdad? Se va a secar, va a aumentar la frecuencia de huracanes, lo vimos con María. María, por ejemplo, nos dio duro, aquí ven la trayectoria. Mucha agua, hasta niveles extraordinarios, rompimos récords
en la cantidad de lluvia que cayó en un huracán, y eso, ¿verdad? Es preocupante porque generó mucho sedimento, mucho derrumbe en las montañas, y ahora tenemos un problema de más sedimentación en los embalses. Este es un mapa de derrumbe. La cantidad de cuadritos rojos representa la densidad de derrumbe. Miren cómo está la cordillera, está llena de derrumbe luego de María. Los estimados de sedimentación son teóricos hasta el momento. No hemos hecho estudios para ver qué ha pasado después de María, pero los estimados que existen hablan de que hemos perdido alrededor de 5 a 12% de nuestra capacidad en estos 4 embalses, que son los más importantes: Dos Bocas, Caonillas, La Plata y Loíza. La sequía es el otro problema. La sequía del 2014 la recordamos todos. La de 2015 también nos dio bien duro. Nos recuerda que tenemos que lamentablemente decirle a la gente que no estacione los carros en los ríos. No creo que hacía falta una ley para que la gente tuviera que actuar, pero definitivamente tenemos mucho que aprender. Esto no lo podemos permitir, es en contra del sentido más lógico. Estos son los mapas de sequía. 2015 la sequía estuvo en la misma zona donde está ahora, pero llegaron huracanes en agosto y nos salvaron. La sequía del 2014-2015 fue la sexta más dramática que hemos tenido. La más fuerte ocurrió en el 67, según los estudios de Odalis Martínez de National Weather Service. La del 67 cayeron 44 pulgadas, en el 2015 cayeron 51. Recuerden que el promedio para Puerto Rico es 70. ¿Okay? 2016 no fue necesariamente el más húmedo. Fíjense que el sur estuvo también mostrando sequía para febrero, los meses secos. El 2018 también estuvo mostrando zonas de sequía en gran parte de la isla. El 2019 también. O sea que seguimos una tendencia de escasez de agua. Esto es en mayo 2019. Y esto es tan reciente como ayer, ¿verdad? Este es el último mapa de la sequía. Los niveles de carraízo a través de los años, todos los hemos visto también cómo se han desplomado en la sequía del 94 y en la sequía del 2015. Ahora estamos aquí en la línea amarilla, ¿verdad? Y estos días cayó un poquito de agua y subió un poquito más. Tenemos que seguir aumentando la eficiencia de agua. Puerto Rico tiene mucho que aprender en ese sentido. Tenemos unos embalses importantes, pero se están sedimentando y tenemos que darle mantenimiento. Tenemos que invertir en ellos. En medio de esta crisis económica, eso es un gran reto. Porque a largo plazo tenemos que hablar de programas de dragados a perpetuidad. Ya eso es una idea que se ha propuesto y Puerto Rico debería evaluarla seriamente, porque el agua es vida y tenemos los embalses como fuente de agua. Doctor, ¿cuándo fueron los últimos, que usted recuerde, los últimos dragados de mayor impacto para los embalses más importantes, o sea, los embalses principales de la isla? Fue hace como unos 5 o 6 años atrás. Fue un poco más. La sequía del 94 fue la más, ¿verdad? De las más grandes que tuvimos, y eso provocó el dragado de Carraízo cerca de finales de los 90, creo, a un costo altísimo. No recuerdo el dato ahora mismo, pero costó muchísimo ese dragado, que fue un dragado parcial. Ok. Miren, esto que está acá es todos los embalses después de María. Se cree, aunque no tenemos los estudios, que perdimos a nivel nacional el 34 al 38% de la capacidad. Eso quiere decir que tenemos que invertir en dragados, tenemos que empezar a mirar esto de otra manera, porque hemos perdido una capacidad de almacenaje esencial para lidiar con el cambio climático. Recuerden que los embalses nos ayudan a aguantar agua para almacenarla en momentos en que no llueva. Otra tarea importante es reducir las pérdidas. Puerto Rico usa mucha agua
Aquí están los datos. El consumo bruto son 166 galones por día. Eso quiere decir, entonces el consumo neto, que es el que realmente tú usas, está en 98 según la autoridad de acueductos. En Estados Unidos el número está en 82 galones. El uso de agua por persona es excesivamente alto, pero más alto es la producción de agua que se pierde. Acueductos estima esa cantidad en 60%, 61.6 para ser más preciso. Esa cantidad es excesiva. ¿Por qué? Porque si la bajamos un 30%, sacamos el agua equivalente a 2 superacueductos. 200 millones de galones de agua diarios podíamos recuperar si bajamos las pérdidas a un 30% del 60% en que andan. Así que vale la pena muy bien invertir en eso. Finalmente, el manejo integrado de agua es el gran reto que tenemos. Aquí tenemos que romper ese paradigma donde tenemos a los científicos en un lado y a los que manejan el agua en otro lado. Cada cual trabajando en lo suyo sin interaccionar, trabajando cómodamente, porque pues así que lo hemos hecho toda la vida, pero no, hay que romper ese candado para comenzar a interaccionar y a compartir el conocimiento entre disciplinas para mejorar el manejo de agua. Tenemos una situación muy particular y es que muchos embalses están recibiendo últimamente, después de María, muchas malezas acuáticas. La salvinia es un helecho acuático que se quedó con el embalse Las Curías. Miren el embalse Las Curías en el 2011, mírenlo cómo está ahora. La planta se desarrolló allí muy bien y ahora lo cubre completito. Estamos empezando un proyecto de control biológico para ver si logramos que un insecto nos ayude a reducir esto. La comunidad también allí ha movido cielo y tierra y tiene un proyecto de control mecánico que también ha sido muy efectivo. Entonces, entre control mecánico y control biológico esperamos poder ayudar. Pero esto es un problema nacional. Miren Carraízo. Aquí está la lechuguilla completamente cubriendo el embalse. El costo de remoción es excesivamente alto. Cerca de los $900,000 escuché que iba a costar removerlo. Y esto es lo que encontré esta semana pasada. Este es el Río Grande de Loíza, en la carretera número 3. Miren cómo está. Eso no es tinte, eso es una alga nueva, un helecho nuevo que está creciendo allí. Nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero llevaba en Puerto Rico reportado por mucho tiempo. Es del género Azola. Y cuando la planta está expuesta al sol se pone roja, cuando no se pone verde. Finalmente, propongo que consideremos esto. 4 estrategias. Vamos a manejar las cuencas de manera integrada. Tenemos un plan de aguas que hizo un trabajo excepcional, documentó de una manera única los procesos de manejo de agua en Puerto Rico y debemos actualizarlo y mantenerlo como un documento vivo. Allí se propone el plan de ríos patrimoniales para conservar los ríos que nos quedan sin represa, para ver si podemos preservar la biodiversidad y restaurar la conectividad ecohidrológica tan necesaria. Puerto Rico tiene que invertir para monitorear el ciclo del agua. Últimamente, con la crisis económica, perdimos capacidad para medir elementos tan esenciales como la lluvia. Muchas estaciones hidrológicas se están cayendo porque no hay fondos para mantenerlas y eso es preocupante. La evapotranspiración también. Estos días visité una estación y está destruido. No hay fondos, no hay gente para medir. Tenemos que invertir en medir esto porque esto es esencial para manejar el recurso de manera inteligente. En términos de los embalses, el mantenimiento es esencial, no solamente de la estabilidad estructural tan esencial ahora en tiempos de alta actividad sísmica, sino también de dragados. Hay que dragarlos de manera continua y reducir las malezas acuáticas, que parece ser un problema que está agravándose ahora. Finalmente, vamos a tomar esto en serio. Hay que reducir las pérdidas y Acueductos lo sabe, tiene la gente capacitada para trabajarlo, pero no tiene los recursos y eso es preocupante. Los dejo con esta imagen de las larvas del cetí capturadas en el río Mameyes de Luquillo hace unos años por mi estudiante. Aquí está mi correo electrónico, si tienen alguna duda me pueden escribir. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor, y sin duda alguna estaremos dedicando otras sesiones adicionales a este tema porque es de suma importancia, especialmente ahora que estamos viendo un regreso a una temporada de sequía muy parecida a años anteriores.
Me gustaría conversar un poquito con usted antes de retirarnos sobre eso mismo. Estamos viendo una tendencia a más frecuencia, una mayor frecuencia de estas temporadas de sequía. ¿A qué se puede deber eso? Pues mira, el clima en el Caribe es complejo, ¿verdad? Porque estamos en una zona que está afectada por distintos factores. Los climatólogos han estado debatiendo si se debe al efecto del niño o no. Bueno, es bien complejo las razones, entenderlas, pero ciertamente el calentamiento global está provocando cambios en el movimiento de la humedad a nivel del planeta, y nosotros en esta zona no estamos viendo afectados. Ya llevamos haciéndolo desde hace muchas décadas, pasa que no lo sentíamos, porque estudios ya habían demostrado que el siglo pasado la lluvia había ido mermando paulatinamente, así que el clima es dinámico, el planeta es dinámico, y ahora con la actividad humana tan intensiva, ¿verdad? La quema de combustibles tan agresiva que hemos tenido está aumentando las temperaturas y con eso cambiando los patrones de humedad, no solamente en Puerto Rico, en todo el planeta. Claro, y estamos viendo que sin duda alguna el factor principal es el cambio climático ante todos estos fenómenos que estamos observando, donde cada vez vemos unas temporadas mayores de sequía, pero a la misma vez, por el otro extremo, estamos viendo unas temporadas de huracanes cada vez más intensas, con huracanes, no solamente en cantidad de huracanes que se producen, que se forman, sino también en la intensidad de estos huracanes y tormentas que se van desarrollando. Bien curioso que mencionó ahorita que, que ante un huracán, por ejemplo, en el caso del huracán María, se vio una cantidad extrema. El huracán María, si no me equivoco, fue un huracán récord en lluvia para Sí, Puerto Rico, que a corto plazo beneficia la acumulación de agua, pero a la misma vez causa, como vimos con el huracán María, una cantidad inmensa de deslizamientos que termina esa sedimentación llegando y tapando los embalses, ¿correcto? exactamente, y no solo eso, las inundaciones, ¿verdad?, que provocan estos eventos tan concentrados de lluvia tienen unos impactos nefastos, ¿verdad? Vimos cómo Puerto Rico en muchas cuencas se ahogó literalmente, muchas urbanizaciones se inundaron, y eso fue debido a ciertamente un evento récord, que esperemos no ocurra, pero las predicciones es que vamos a seguir viendo fenómenos de ese tipo. Y ahora que mencionas sobre las urbanizaciones, este mismo proceso de urbanización de nuestros terrenos, y si acaso el cambio en el cauce de los ríos también puede ser factor que determine la cantidad de agua que podemos por lo menos acumular, porque no necesariamente que caiga, pero que se acumule. Pues mira, ciertamente los valles inundables de los ríos están ahí para inundarse, ¿verdad? La naturaleza los va a inundar ocasionalmente cuando llueve. Así que si el ser humano ocupa esos espacios, eh, va a estar afectado, y eso conlleva unos riesgos. Eh, Muchas veces podemos comprar esos riesgos, ¿verdad? Y pagar unos seguros que nos ayuden a mitigar esos efectos, pero ciertamente son zonas de alto riesgo que debimos haber evitado, ¿verdad? De principio, pero ya no estamos en otra etapa. Ojalá pudiésemos repensar el país y aprender de estas lecciones para evitar que ocurran nuevamente. Lo que mencionas son espacios, o sea, espacios naturales que naturalmente, valga la redundancia, naturalmente están para recolectar lluvia que llega a los ríos y, y baja por la corriente, pero de momento comenzamos a urbanizar, a construir en esos lugares y terminamos comprando propiedades en urbanizaciones que pueden ser fácilmente inundables. Y a su vez lo que terminamos es contaminando, si acaso, esos ríos, porque tarde o temprano esa agua llega a nuestro flujo natural de agua, o sea, nuestros ríos y lagos.
que es una relación compleja, pero a su vez cada factor, cada pieza que nosotros ponemos alrededor, pues viene afectando cada vez más lo que para nosotros es un recurso tan preciado. Claro, yo creo que si nos llevamos el mensaje hoy, ¿verdad? De que los ríos, eh, ¿verdad? Yo creo que eh, reconocer no, que son necesarios que se mantengan estos ecosistemas funcionales, que podemos hablar de restaurarlos en muchos casos, una vez hayan sido impactados. Tenemos ya gente entrenada para eso. Eh, podemos tratar de devolver algunas de esas propiedades que devuelvan el funcionamiento de estos ecosistemas, porque al final nos van a dar agua de mejor calidad y de una cantidad asegurada. Es esencial para el ser humano, para su, ¿verdad? Para su bienestar, que se vean los ríos de otra forma. No podemos Que ver, no, de la misma manera en que protegemos los arrecifes de coral, los exactamente, bosques, también veamos como un río, a un río como un arrecife de coral, como un bosque, como una pradera que exactamente, debemos de proteger porque es parte de un ecosistema, que no es claro. simplemente una vena de agua de la cual nosotros extraemos recursos y ya está. Mira, lamentablemente muchos ríos los manejamos como cloacas. Eso pasa en muchos países, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, pero es triste que en Puerto Rico tengamos todavía esa visión de que el río es un depositorio de basura. Eh, y eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que insistir en que la gente valore esos recursos y el gobierno tiene que también comenzar a revalorizar los ríos, aunque sean ríos urbanos. Los ríos urbanos en las ciudades tienen un valor eh, potencial enorme. ¿Por qué? Porque son arterias que podrían mejorar la calidad de vida de la gente que vive alrededor de ellos, como ha pasado en muchos lugares. Los ríos se han restaurado y le han devuelto la calidad de vida a la gente porque la gente los usa, y Puerto Rico tiene que moverse como lo está haciendo el mundo entero, a restaurar sus ríos y a revalorizar ese gran recurso que es el agua. Y antes de retirarnos, porque pues el tiempo nos traiciona, pero ha sido extraordinario la información que nos ha traído, me gustaría que pudiésemos cerrar la sesión con qué nosotros podemos llevar a cabo en nuestros hogares, o sea, de nuestros hogares, qué estrategias nosotros podemos implementar, podemos hacer para proteger estos recursos naturales. Mira, yo creo que todos podemos comenzar con una evaluación de cuánta agua consume. Estos días de sequía, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo recortes de un día sí, un día no. Nos hacen reevaluar cuánta agua realmente necesitamos para poder cumplir con las necesidades básicas, ¿verdad? El estilo de vida de opulencia que nos hemos acostumbrado no es sustentable, no es sostenible, no podemos pretender Consumimos más de lo que en de, realidad puede producir. claro que sí, y eso no puede continuar, así que la gente a nivel individual, familiar, yo creo que este ejercicio le va a ayudar a revalorizar cuánta agua realmente necesita y, y reconocer que el agua no es infinita, que por primera vez nos están visitando sequías casi todos los años y que nos están tocando la puerta diciéndonos, mira, el agua que ha sido abundante hasta ahora puede que no esté ahí mañana, así que consérvala. Desafortunadamente hemos abusado tanto del medio ambiente y no le hemos dado seguimiento, no le hemos dado, como quien dice, cariño. Y estamos conscientes de eso y como quiera continuamos. Así que esto sirva como un gran llamado a la ciudadanía para ser más conscientes de los ecosistemas que nos rodean, de los recursos renovables y no renovables que nos rodean y que estamos en muchos casos consumiendo en grandes cantidades o abusando de ellos, porque de verdad que me da mucha tristeza como cuando
fue mermando la cuarentena y permitían entonces visitar nuestros espacios naturales como las playas, como tan, eh, perdonen, pero es que tan fuerte que se ve la contaminación tan asquerosa de personas irresponsables que llenaron no tan solo las playas, sino ríos. Volvemos, llevando vehículos que contaminan, entrándolos a los mismos ríos, a los mismos cauces de ríos y llenando de basura estos espacios naturales que sin duda alguna son preciados para nosotros y más aún que estamos entrando en otro periodo de sequía. Consumo razonable, consumo con mucho cuidado y consciente de que pues es un recurso que debemos de ahorrar, especialmente ahora que cada vez tenemos menos la cantidad de agua que está cayendo y menos la cantidad de agua que se está almacenando por debidos factores. Unas últimas palabras, doctor, antes de Sí, finalizar. pues agradeciendo al ecoexploratorio, ¿verdad? Ustedes promueven la educación del público en temas de ciencia y quiero dejar claro, ¿verdad? Que la limnología como una disciplina científica tiene mucho que aportar. Yo, como limnólogo, creo que podemos contribuir desde la universidad educando a las generaciones que se van levantando, pero igualmente a todos los sectores de la sociedad, porque el agua es un recurso que no le pertenece a un grupo en particular, le pertenece a todos y todos deben estar capacitados de poder contribuir a su manejo. Ese es el concepto de manejo integrado. Entonces, la gente en sus casas van a hacer sus ajustes y también las entidades del gobierno tienen que repensarse, tienen que ver el cambio climático como una oportunidad para reorganizar sus esfuerzos para que Puerto Rico logre adaptarse efectivamente a esta nueva realidad. Definitivamente. Que es nuestra nueva realidad, es nuestra nueva norma y debemos de estar conscientes y mitigar los efectos de ello y nuestro impacto en el medio ambiente. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Claro. Me encantaría que volviera con más información relacionada a esta más adelante a través de Ciencia Virtual y estaremos muy agradecidos por más información que nos pueda traer para nosotros y para todos aquellos que nos están siguiendo. A tus órdenes. A Y tus pues órdenes. por aquí me gustaría presentar rapidito porque Ciencia Virtual continúa esta semana, pero gracias a nuestros auspiciadores porque nos ayudan a traer toda esta información a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, donativos legislativos, NASA Space Grant Consortium, también a través de NASA somos NASA Partners, que traemos mucha información relacionada a la exploración espacial gracias a ellos, a WAPA, a WKQ 580 y a CEPOS. Gracias a ellos por hacer de Ciencia Virtual una plataforma educativa disponible para todos ustedes. Sobre las mascarillas que estaremos teniendo a la venta aquí en la exhibición educativa de Oceánica, pero que también pueden mandar a pedir a través de correo. Pueden escribirnos a info@ecoexploratorio.org y mientras duren tenemos una variedad de mascarillas que mira, ya empezamos a publicarlo hace como 2 días atrás y ya tenemos algunas que mira se nos han acabado, pero estamos en camino y también me han preguntado, me han dicho, Henrik, ¿tienen de tamaño para niños? Pues al momento las que tenemos disponibles son tamaño adulto, pero prontamente estaremos vendiendo otra variedad de mascarillas para adultos y tendremos la de tamaño para niños. Muy pendiente a nuestras redes sociales. Si desea mandar a pedir alguna de estas mascarillas, puede escribirnos a info@ecoexploratorio.org y enviar su pago a través de ATH Móvil. Pero primero, mande su correíto con las mascarillas que tiene que esté interesada o interesado y le contestaremos con la disponibilidad de cada una de ellas.
Si usted desea donar al Ecoexploratorio para que este y otros servicios educativos como Ciencia Virtual y los campamentos de verano, que mira, hoy finalizamos el de Makers Lab parte 2 y fue todo un éxito. Y gracias a ustedes por todas esas donaciones. Si gustan donar al Ecoexploratorio, pueden hacerlo a través de ATH Móvil Business y puede marcar para donar. Nos deja un mensajito como que es una donación y mira, la cantidad que ustedes deseen. Puede ser un centavo, $1, $10, $20, la cantidad que ustedes deseen. Toda donación es más que bienvenida y más que agradecida del tamaño que sea su donación. Una vez más, muchísimas gracias de parte del Ecoexploratorio y este servidor, Henry Rivera, por estar con nosotros conectadas y conectados a Ciencia Virtual del Ecoexploratorio. Muchas gracias al doctor Jorge Ortiz por estar en la tarde de hoy brindándonos información muy importante sobre los embalses en nuestra isla. Y para más información, también tenemos nuestro correo electrónico relacionado a los webinars, webinar@ecoexploratorio.org, y nuestra página de ciencia virtual, ecoexploratorio.org/ciencia virtual. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana con el Astrofotografía con Nelson Ortega. Que pasen todos buen día.